que a veces hemos escuchado nosotros, está con el climaterio, está con la menopausia, pero no dista mucha diferencia. Vamos a tratar un poco de especificar esto, ¿no? Eh, para entender mejor esto, voy a hablar un poquito que ustedes ya saben, ya conocen, ya han hecho clases sobre lo que es el ciclo ovárico, ¿no? Para entender mejor hasta el cese de la menstruación, ¿no? Y si estamos hablando de la etapa reproductiva en la mujer, que por lo general empieza más o menos un promedio entre 10 a 12 años de edad, hasta los 35 algunas personas, o 40, 45 años de edad, no hay una fecha exacta, pero es esa etapa, la etapa reproductiva donde la mujer tiene este ciclo menstrual, ¿no? Desde que inicia su ciclo menstrual, esto inicia a nivel cerebral, a nivel del hipotálamo por la maduración de los núcleos, para la liberación de las hormonas gonadotróficas que van a estimular a la glándula hipofisiaria y de esta manera se forman las hormonas gonadotróficas, ¿no? En el primer ciclo, en el primer periodo, o la primera quincena, como lo quieran llamar, es la liberación de esta hormona que es la FSH y esto va a estimular al ovario para que el ovario responda formando un folículo en su desarrollo y gradualmente esto va a ir formando el estrógeno, ¿no? Este estrógeno, perdón, va a formarse de su teca que va a ir a su órgano principal, que es el útero, ¿no? Para el crecimiento y desarrollo del endometrio. Y secundariamente, pues este estrógeno le va a dar las características sexuales a la mujer, lo que pues el desarrollo mamario, la voz, la piel turgente, lisa, fina, desarrollo de las caderas, ¿no? La formación del vello pubiano en forma triangular y la atracción pues es opuesto, que eso es normal, ¿no? Antes era un tabú hablar sobre estas cosas, ¿no? Pero esto es normal, ustedes simplemente ya lo han visto y estoy tratando un poco de recordar lo que ustedes han hecho en clases anteriores. Entonces, este desarrollo ocurre más o menos un promedio de 14 días, que en el ovario va madurándose el folículo de Graf y en el útero se va a ir desarrollando y creciendo lo que es el endometrio, ¿no? Es la proliferación del endometrio. Una vez que llega a su desarrollo máximo este folículo de Graf, van a disculpar, autores, si hago un intervalo, creo que le dije, no, yo vivo cerca del aeropuerto y a veces no se escucha, ¿ya? Si me cae un momento es por ese problema. Entonces, cuando llega a su desarrollo máximo este folículo de Graf, eh, ya la hormona, la FSH, cumple su función ahí y inmediatamente por el mecanismo de retroalimentación se informa a la glándula hipofisaria para que se forme la hormona luteinizante, la LH, ¿no? Entonces la LH pues se forma el día 14 del ciclo para romper el folículo de Graf y puede salir al medio externo un óvulo que es captado por la fimbre. Inmediatamente el orificio por donde salió pues entra en involución y se va a formar lo que es el cuerpo amarillo, cuerpo albica, ¿no? Un segundito, por favor. Lisa, te llamo más tarde, estoy en clases, ¿no? Ya. Entonces, este cuerpo lúteo va a formar los siguientes 14 días, va a formar lo que es la otra hormona, que es la progesterona. Su acción básica de esta hormona es detener el crecimiento del endometrio. Es decir, los siguientes 14 días, este endometrio se detiene su crecimiento y a medida que se va acercando hasta el día 28, aparecen más glándulas en la misma, glándulas tortuosas, con vacuolas, con eritrocitos, para que llegado al día 28 todo se descame y el estrógeno y progesterona caiga en la sangre de forma abrupta. Entonces eso es lo que provoca el desprendimiento del endometrio y eso es lo que se conoce como menstruación. La menstruación pues dura 3, 4 días, 5 días dependiendo de la paciente, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente
con el ciclo menstrual, con la mujer que está en la etapa fértil, ¿no? Entonces, si uno va a ver una patología, en esto está basado prácticamente en ese eje hormonal. Entonces, si ustedes han entendido eso, eh, ¿cómo se llama? Existe lo que se llama a nivel uterino la fase proliferativa, que es el desarrollo del endometrio, y la fase secretora, que es el detenimiento de este endometrio, o lo que se conoce también como la primera etapa, como la fase estrogénica, y la segunda etapa como la fase progesterónica. Y a nivel ovárico le conocemos la primera fase como la fase folicular, y la segunda fase lo conocemos como la fase luteal, ¿no? Entonces, ya un poco más les doy a entender esto para poder conversar mejor más adelante en qué momento se encuentra esto. Entonces, esta etapa ya de que entra la mujer en su etapa de climaterio, menopausia, toda mujer se va a ir a esa, porque es parte de la vida, ¿no? Entonces, unas antes, otras después, pero es la etapa fisiológica que ocurre en la mujer, ¿no? La etapa del climaterio y menopausia. El climaterio para mucha gente es la etapa perimenopáusica o premenopáusica, ¿no? Que es la parte, entre comillas, para el médico, la más importante, entre comillas, le digo, porque es la sinología y la sintomatología por lo cual la paciente acude a la consulta, ¿no? En diferentes magnitudes. Una le va a decir, yo sí siento, o de repente otra le va a decir, doctor, casi no siento ningún síntoma, ¿no? Como ven otras que vienen con un bochorno, pero desesperado, intolerable, es una mujer que le despierta, cambia de carácter, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber esos trastornos que modifican en diferente magnitud. Le voy manifestando eso porque nosotros, ¿quién no ha pasado en la casa con eso? Con un familiar, con nuestra madre, nuestra esposa, de repente con nuestras tías, de repente mismo que ustedes ya mismo les consultan, ¿no? Ya ustedes como médico les consultan qué cosa es bueno para esto, lo primero que dicen las pacientes. Primero hay que hacer un diagnóstico. Entonces, esta etapa climatérica lo vamos a considerar nosotros como la etapa previa a lo que es el cese definitivo, es decir, previa a la menopausia. Como ustedes ven en la lámina, esta etapa climática es la etapa de la transición que ocurre entre lo que es la madurez reproductiva y la pérdida de función. Entonces, en ese periodo, el ovario, valga ¿cómo se llama? El ejemplo, es un manotazo de ahogado que hace el ovario, ¿no? De tal manera que está dando sus últimas funciones, está viendo las últimas ovulaciones en forma ya irregular. Que esto puede ocurrir pues a partir de los 35 años, cuando algunas han escuchado ustedes la menopausia precoz. Dice, doctor, ¿qué cosa es la menopausia precoz, no? Porque esto ocurre por lo regular, ocurre entre los 40, 45 años, 50, a veces 55 años. Cuando usted en la consulta le preguntamos a una señora 50, 56 años, yo sigo menstruando, doctor, y no tengo ninguna molestia. Es decir, pues no hay una fecha exacta, una edad exacta. Por lo común ocurre entre los 40, 45 y 40 años, 48 años de edad, donde ya comienza a haber todos estos trastornos, todo este cambio irregular del ciclo menstrual. Le va a decir usted, doctor, un mes menstruo, otro mes, 2 meses no menstruo, o de repente en este mes menstruo 2, 3 veces. Es decir, ya no existe ese patrón que tienes mensual o cada 28 días. Ya se vuelve irregular porque es, como le digo, son las últimas funciones que está dando el ovario antes de llegar a su cese definitivo, ¿no? Entonces eso lo conocemos entonces como climaterio. Y justo es la etapa donde la mujer tiene toda la sintomatología que le van a manifestar a ustedes, que ahora lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Entonces, pues, en esta etapa ya estamos hablando ya una deficiencia de estrógeno, no una abolición total, ya hay una deficiencia, no hay poco estrógeno. Y por lo tanto, así como estrógeno, como le dije a ustedes, que el estrógeno da las características secundarias, sexuales en la mujer, esos cambios también se va viendo ya en la mujer, ¿no? Entonces vamos viendo que la persona se ve ante el espejo, caramba, si mi mamá era así, ahora, caramba, ahora está más flácida, más caída, igual la región de la cadera, igual su piel más tosca, ¿no? Y ya comienza a ver el aburrimiento, cambio de carácter, ¿no? Hay cambios vasomotores, sexualmente ya no quieren saber porque aparece la dispareunia por deficiencia de estrógeno, ¿no? Entonces, miren, qué interesante es esta etapa, ¿no? A veces
pasa desapercibido, a veces dice, no, no moleste, no, que es así, no entendemos esta parte, ¿no? Y lo que es peor, a veces este cuadro remeda alguna otra patología. Hoy en día ya se está demostrando de que mujeres que han tenido, por ejemplo, dolores articulares, tratadas mil y una vez por una artrosis, por una artritis a veces, y a veces con la aplicación de los estrógenos corregimos todo eso. A veces se confunde, son tratadas por una lumbalgia, una artralgia, hasta por una neumonía, inclusive por un dolor torácico, ¿no? Y esto lo hemos visto ya en la práctica, ¿no? No le estoy diciendo que sea exclusivamente es la causa, pero sí observamos, ¿no? Se confunde o se remedia con otros cuadros de otra patología, ¿no? Entonces, en esta etapa se incluye el periodo cuando comienza todas estas manifestaciones endocrinas, neuroendocrinas, biológicas y las clínicas, ¿no? Que son indicativos que la mujer ya está entrando a esa etapa de la menopausia. Y eso ustedes lo van a escuchar, lo van a ver, lo van a decir a ustedes, ¿no? Se consulta bastante por esta etapa en la mujer, ¿no? Entonces la menopausia es el último periodo, ¿no? Que marca el cese. Ya cuando hablamos definitivamente, doctor, decimos ya la mujer ya es menopáusica. ¿Cuándo es menopáusica? Cuando ya la mujer deja de menstruar ya un año, sin causa, sin tomar medicamentos, etc. Deja de menstruar ya un año, ya decimos, esta mujer sí ya empieza su menopausia. La etapa previa es lo que es el cuadro climatérico. Entonces, cuando ya está entrando a la etapa menopáusica esta paciente, o esta persona, no vamos a decirle paciente porque es una etapa evolutiva de la mujer, hay cese y esos síntomas vasomotores como bochorno, mareo, cefalea, cambio de carácter, irritabilidad, depresión, se vuelven más sensibles, se vuelven lloronas, desde el punto de vista sexual, ya no existe por una dispareunia, corren al aspecto sexual, ¿no? Hay una sudoración nocturna que se levantan sudando las mujeres, ¿no? Y entonces, esa es esa etapa donde hay todo ese trastorno, va disminuyendo el estrógeno. Pero cuando ya entra la mujer a la menopausia, esto ya prácticamente disminuye o desaparece, acompañado entonces con un cese definitivo del ciclo menstrual, y lo que aparece ya es peor, ya es otros signos aparece. Aparece la osteopenia, la osteoporosis, la arteriosclerosis, la angina de pecho, una frialdad de piernas, se olvidan las cosas fácilmente las señoras, porque no existe una buena irrigación cerebral, no hay buena cantidad de glucosa en el cerebro, las neuronas están hipóxicas por ese mismo defecto de la arteriosclerosis, ¿no? Entonces ya aparecen otras cosas, por eso que la incidencia de infarto en miocardio en la mujer es casi el doble que un varón, ¿no? Por estos efectos, ¿no? Entonces, cada evento tiene una sinología que nos va a dar a nosotros sospechar en esto. No estamos hablando desde el punto de vista bioquímico. Primeramente hablemos de la parte clínica, de la parte donde nosotros como médicos tenemos que saber identificar en qué momento está sucediendo esto, ¿no? No confundirse con otros cuadros, doctores. Un cuadro migrañoso, una cefalea tensional, un cuadro hipertensivo, un cuadro hipotiroideo. Es decir, puede haber otras patologías, pero estamos hablando netamente de lo que corresponde a nosotros por el defecto ovárico, que es por el hipoestronismo que existe en esta mujer. Entonces, esto también se determina cuando se observa que el cese definitivo de las menstruaciones por espacio de más de un año, como está manifestando, ¿no? Eso definitivamente porque ya el ovario dejó de funcionar o ya entró una atrofia ovárica. El ovario se comienza a involucionar, ya no tiene ya prácticamente folículos, están totalmente atrésicos, ya están prácticamente sin función esto, ¿no? Entonces, toda esta sinología, básicamente porque la mujer ya no tiene estrógeno, ¿no? Entonces, estamos hablando del estradiol, ¿no? Por pérdida de esta función folicular, por pérdida del defecto ovárico que no tiene estrógeno. Bien, entonces, vuelvo a repetir, esto no existe una edad exacta que digamos, esta mujer ya tiene 40, ya se entra a la menopausia. No es así. Es cuando hacer un diagnóstico, ¿no? No es tan fácil como ustedes pueden ver,
porque una mujer puede tener 40 años y está normal, y viene otra con 40 años y está con una cefalea intensa, y viene otra y dice, tengo 40 años y estoy con cefalea, o tengo con bochorno. Es decir, el cuadro clínico le empuja al médico a hacer el diagnóstico precoz, ya sea en la etapa climatérica o en la etapa menopáusica, dependiendo cómo hagan su historia clínica ustedes. Bien, y también habrá pues una etapa posmenopáusica, ¿no? Entonces, si tenemos una etapa previa, o perimenopáusica o premenopáusica, que lo voy a considerar como una etapa climatérica con toda la sinoprea vasomotora, viene después la etapa menopáusica, que viene todo ese cuadro de lo que es se aparece lo primero y aparece pues lo que le decía, ¿no? La osteoporosis y todo eso, lo que se ha manifestado, y viene posteriormente lo que es ya la posmenopáusica. Ya no estamos en una osteopenia, ya estamos en una osteoporosis franca, con un problema, con un defecto, que una caída, inclusive de una sola grada, la mujer puede tener esa fractura de coles en el brazo, o puede tener fractura de caderas que lo imposibilita de por vida. Entonces, una mujer posmenopáusica con un defecto o una fractura de cadera, prácticamente la literatura dice de 10 mujeres que hacen posmenopáusica mayores de 70 años de edad, de 10 mujeres que sufren esto, prácticamente 7, 8 van a quedar imposibilitadas, y de los cuales 6 pueden morir por embolia, por traumatismo, etcétera, lo que ustedes quieran, porque ese hueso ya es una galleta, ya prácticamente es una osteoporosis ahí, y lo que se acentúa más es los problemas cardiovasculares, donde existe ya no una arteriosclerosis, ya existen unos ateromas, y ustedes saben muy bien que las ateromas disminuyen la circulación en los órganos distales, ¿no? Y hay defectos de circulación en las piernas, ¿no? Y van fácilmente a la amputación estas mujeres, ¿no? Mire que si no tratamos a tiempo a esta mujer, tranquilamente nos vamos a ir a un cuadro mucho mayor. Entonces, en general, vamos a decir pues, que estas mujeres pueden presentar ese cuadro a partir de los 45 años de edad. Pero de los cuales, doctores, más o menos a nivel de la población mundial, ¿cuántas mujeres sufren este cuadro de menopausia, no? Estamos hablando, es un cálculo entre 600 a 700 millones de mujeres en el mundo. Si la población mundial es 100.000 millones más o menos, ¿no? De los cuales más o menos corresponde el 50% de las mujeres, estamos hablando de 3.000 millones, y de esos 3.000 millones es la tercera parte de las mujeres que pasan los 45 años, o el 20%, 30%, y estamos hablando más o menos de entre 500, 600 millones de mujeres mundial que sufren este cuadro de menopausia. Y de esos cuadros, de esto, la incidencia de muerte en las mujeres por problema cardíaco, estamos hablando de un 5 a 10%. Es decir, existe un volumen enorme de mujeres por un problema cardíaco que fallecen simplemente por este maltrato, o de repente no recibe tratamiento la mujer, no por la arteriosclerosis que le he manifestado. En este cuadro es ya algo mencionado que nosotros hemos manifestado ya del ciclo menstrual. Entonces, el ciclo menstrual, usted puede ver en el lado derecho de la lámina, en la fase proliferativa, la fase secretora, la, la presencia hormonal, en qué fase encuentra usted ese estrógeno en mayor cantidad, cómo disminuye, ¿no? Entonces, y acá lo más saltante va a ser, doctores, que si yo tengo acá que ya no funcione el ovario, entonces si ustedes miren esa lámina, y yo les pregunto ahorita a ustedes en qué fase, por ejemplo, en la fase progesterónica, ¿cómo está la LH? Me van a decir que está totalmente bajo, porque el LH solamente se presenta el día 14 del ciclo, en una mujer en la etapa fértil, ¿no? La primera fase folicular tenemos gran cantidad de estrógeno, que va disminuyendo ya en la fase secretora. Y al inverso tenemos a la fase secretora, tenemos gran cantidad de progestágeno, ¿no? Entonces, eso es la llave. Pero, ¿qué pasa con una mujer menopáusica? Le dije a usted que ya no tiene función folicular, ya no hay ovario, por lo tanto, a nivel central, a nivel hipofisiario, se va a seguir formando la hormona folículo estimulante. ¿Cierto? La folículo estimulante va a empezar a elevarse. Entonces, cuando yo le hago un dosaje de sangre a mi paciente, quiero ver si esta mujer está en etapa premenopáusica o menopáusica, o ya está prácticamente una etapa menopáusica. Entonces, si yo veo que mi FSH se va elevando, ¿no? Entonces ya tengo que ir sospechando. Si tengo una mujer que tenga sinologías,
tengo 40, 45 años de edad, se va elevando. Menores de 40.000 unidades internacionales, te digo que es una etapa premenopáusica. Mayor de 40.000 unidades significa que ya prácticamente la inversión de esa ecuación que existe entre la LH y FSH se va a invertir. La FSH va a estar por encima de esto, por encima al doble de la LH. Entonces, mujeres que tengan mayor de 40.000 unidades, ya decimos, esta mujer sí está ya en la etapa menopáusica, ¿no? Por lo que estoy manifestando, porque ya no hay respuesta para el otro, ¿no? Entonces, durante este ciclo menstrual, es normal que pueda tener la mujer en todo su desarrollo, lo que es el he manifestado, ¿no? El ciclo menstrual normal, en la etapa ovulatoria, en la etapa del ciclo menstrual, etcétera, etcétera, ¿no? Acá en la lámina dice, esta secuencia es inducida por la gonotrofina, ya les he manifestado, ¿no? Esto es importante, el colesterol, saben ustedes que es convertido a nivel de la teca, del folículo ovárico, ¿no? Este se convierte en preneolona. Este que es un sustrato de las hormonas sexuales del ovario, ¿no? De ahí presencia de estrógenos, andrógenos, progestágenos, ¿no? Entonces, ya usted sabe que la presencia de esto básicamente está dado por el colesterol. Entonces, la producción de estas hormonas sexuales depende muchas veces del ovocito que está viable, de su estroma ovárico. Entonces, la producción de FSH y LH en cantidades suficientes, eso es normal. Pero si yo le quito, doctores, le quito esa fase o esa fase follicular atrófica, entonces, ¿quién se va a acumular? La FSH. Nadie me va a decir, pues, doctor, se va a acumular la LH, porque la LH se va a producir como consecuencia de que ya hubo una maduración del folículo de Graf, que como ya no hay desarrollo de folículo, ya no va a haber LH, no va a haber estrógeno, pero sí se va a acumular en sangre la FSH, por eso que le decía a usted, cuando piden ustedes un examen, quieren corroborar esto en una mujer, le pidan tranquilamente su prueba de la FSH, ¿no? Y los demás que ustedes puedan tener ahí. Entonces, pues, esta etapa del climaterio es una etapa que nosotros no sabemos exactamente. Puede durar meses como puede durar años. Y a veces tan rebelde el tratamiento, doctores, que le damos de todo, sabidos y por haber tanto parches, hormonas parenterales, vía oral, sustitutos y aún así, ¿no? Es tan molestoso para la mujer esto, ¿no? No sabemos exactamente cuánto tiempo le va a durar, ¿no? Es una etapa que puede dar, como digo, meses o puede durar años, ¿no? Entonces, cuando en los ciclos anovulatorios no se producen progesterona, existe un hiperestrogenismo relativo que puede ocasionar la hipermenorrea y hiperplasia. Ustedes dirán, pero doctor, entonces, ¿por qué va a haber esto si la mujer no está ovulando? Entonces, ahí viene la llave de esto, ¿no? Como dice, cuando en los ciclos anovulatorios, que dice que no está ovulando, no se produce progesterona. Entonces existe un hiperestrogenismo relativo que puede ocasionarse la hipermenorrea, hiperplasia. ¿De dónde viene eso? Viene de otro, de las glándulas suprarrenales, que ahora les voy a explicar más adelante, ¿no? Pero ya no es el estradiol, estamos hablando del estrona. Entonces, que es una hormona defectuosa que hace crecer en forma irregular el tejido endometrial. Y en la menopausia, doctores, tenemos entonces, esto puede ser espontáneo o natural. Es como consecuencia de lo que ya les dije, como la atresia, la disminución de la función ovárica, o es que también, entre comillas, hay un agotamiento, o ya cumplió su ciclo, ¿cómo se llama? Este folículo, ¿no? Entonces, ya no existe esto, entonces, estos folículos que pueden responder a la gonadotrofina, ¿no? Por lo tanto, esto se va a ir acumulando. Por tal motivo, el ovario pierde esa función ovárica y desaparecerá la ovulación y termina la etapa reproductiva de la mujer, ¿no? Una vez que ya ocurrió eso, ya no hay. A veces llama la atención que hay señores que vienen 48 años y dicen, doctor, ¿qué método puedo usar? Tengo miedo a ser embarazada. No, ya no va, ya tienen ciclos totalmente anovulatorios. Ya no tienen por qué usar nada de esas cosas, ¿no? En este periodo, los niveles de estradiol van disminuyendo, ya están bajos prácticamente, ¿no? Y se produce un aumento de lo que yo le decía de la FSH, ¿no? En menor medida de que la LH, prácticamente el LH casi no crece, ¿no? De tal forma que el cociente, como le decía, del FSH y LH se invierte y esto es mayor de 1.
Por eso que leí decía inicialmente los valores de FSH por encima de 40.000 unidades internacionales, ya prácticamente la mujer dejó de menstruar, prácticamente ya ese ovario ya no funciona y ya decimos que ya está en la menopausia esta mujer. La estrona, como les mencionaba, es un estrógeno importante en la posmenopáusica, ¿no? Se produce en la conversión periférica de la androstenediona producida por la corteza suprarrenal, que le decía, y en el ovario, ¿no? En su corteza. Y esto cual se aromatiza y forma otro tipo de estrógeno, que es la estrona, que eso lo que hace producir un sangrado irregular en la posmenopáusica, ¿no? Se supone que la posmenopáusica ya no tiene por qué tener endometrio, ya no tiene por qué sangrar desde el punto de vista fisiológico, pero cuando existe ese tipo de conversión, cuando ustedes van a ver que estas mujeres, esa estrona, la menopáusica van a tener, van a formar, ¿cómo se llama? Bigotes, ¿cómo se llama? Una barbilla van a empezar a tener las abuelitas, ¿no? Producto de este tipo que se van a ¿Ahora me ven?
Sí, doctor. Se le escucha, doctor. Doctor, pero no se ve su pantalla. Un momento, un momento. Ahora, ¿ven esa lámina? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Dice cuadro clínico. Y ya, entonces vamos a... Creo que ahí nos quedamos, creo, lo que le estaba explicando, creo. Antes, doctor, me parece que no hemos tocado caso clínico. No le escuché. Ahí nos quedamos, creo, ¿no? ¿Me escuchan o no? Antes, doctor, ¿me escucha? Una antes. Ahí, en esa lámina nos quedamos. Sí, doctor, ahí. Ya, bueno. Les decía, ¿no? De que en estos pacientes el diagnóstico tiene que ser clínico, ¿no? En lo que una buena historia clínica, como le decía, los antecedentes, el inicio de su ciclo menstrual, ¿no? La menarquia, el régimen catamenial que hayan tenido, número de hijos, el estado psicosocial, emocional, familiar, ¿no? Antecedentes familiares también, y nos va a dar una idea más o menos ante qué cuadro estamos, ¿no? Lo que le había manifestado era que la deficiencia del ovario va a producir qué cosa que no tenga pues estrógeno esta mujer, ¿no? Y por lo tanto el FSH se va incrementando. Y esto es un estímulo para que se forme la androstenediona a nivel de la glándula suprarrenal y esto a nivel periférico va a producirse la estrona. Y la estrona, lo que le mencioné a ustedes era que va a producir una hiperplasia endometrial en forma irregular. En forma irregular, lo que va a producir en la paciente es un sangrado irregular. Entonces, el diagnóstico siempre hay que ir pensando con la historia clínica que ustedes eh, hayan hecho a su paciente, ¿no? No confundir cuando la mujer le dice, doctor, estoy con una cefalea, estoy con bochorno, tranquilamente puede estar frente a un cuadro hipertensivo. Acá tiene que asociarse todo lo que es el ciclo menstrual, ¿cómo se llama? Los síntomas vasomotores que nos va haciendo la paciente, ¿no? Entonces, eso es un diagnóstico clínico que vamos, y si ya más aún a esto tenemos que la mujer deja de menstruar ya más de un año, entonces ya tenemos frente a un cuadro que ya no tiene estrógeno, por lo tanto esta mujer ya entró en una menopausia. Y como le dije en un momento, cuando tengan ustedes el FSH que sea mayor de 40, ya estamos frente a un cuadro que ya viene a ser la menopausia, ¿no? Entonces, ahí dice, bueno, como es, ya lo manifesté, los síntomas es bastante relativo a la edad gestacional, pero por lo general usted va a encontrar mujeres de 40 años de edad, 45 años de edad, que ya empiezan con este trastorno. Y muchas veces consulta, el primer síntoma que consultan ellos por la cefalea o el bochorno, ¿no? Y secundariamente van por una sequedad vaginal. Se confunde mucho, doctores, con una infección urinaria. Como ya no haya estrógeno, entonces las paredes de la vagina se van acartonando, entonces se vuelven más rígidas, pierde su elasticidad, y al perder su elasticidad, pues es dolorosa, ¿no? Y está más propensa a tener infecciones porque vecino a esto tienes la región del ano. Entonces, ante una relación sexual, esto produce una disparemia, produce un dolor. Y tanto así como el meato urinario también, permítame ese término, se seca porque no tiene estrógeno. Entonces, la mujer cuando va a orinar, le duele, le arde y va de un médico a otro médico y son tratados como infección urinaria, lo cual no es infección urinaria, ¿no? Entonces ha sido manejada, maltratada esta paciente. Usted le dan una crema y le quitan toda la sintomatología de estas mujeres, ¿no? Ven, entonces todo esto está relacionado con la falta de estrógeno. La piel se vuelve más seca, se arruga más fácilmente, ¿no? Ustedes conversan con la mujer y dicen, doctor, pero mi piel ahora me pica, está más seca, dicen, ¿no? Y
producto de todo esto, ¿no? Entonces, estas manifestaciones pueden ser muy asolapadamente, muy ligero, muy leves, vamos a decir así, como también puede ser muy catastrófica. Como le decía en un inicio, yo he tenido pacientes, caramba, que no le pasa con nada, y viene con una sudoración no excesiva. Entonces, o a veces viene con todo el bochorno y no se le puede dar hormona porque tiene una lesión precancerosa. Entonces, en la balanza hay que poner qué cosa le damos y cómo lo vamos a tratar. O de repente tiene un antecedente tromboembólico, tiene varices, tiene otro tipo de neoplasia. Entonces, hay que, le dice, doctor, tengo a mi mamá que falleció de cáncer. ¿No? Entonces, ya tenemos que nosotros ver cómo tratar a ese paciente, ¿no? Entonces, esta deficiencia de estrógeno va desde un inicio, cuando va cayendo, estamos todos, como le dije, en la etapa climatérica. Pero cuando ya prácticamente ya cayó ese estrógeno, ya definitivamente esta mujer entró en el cuadro ya menopáusico. Esto solamente es una lámina, una clasificación menstrual que es bien sencillo, ¿no? Como yo le dije, este cuadro climatérico puede empezar de repente meses o de repente años, ¿no? Años a la mujer, puede ser hasta 5 años atrás, 5, 6 años a veces, ¿no? Puede estar con toda esta sintomatología que les molesta, ¿no? Vamos tratando a una mujer hasta cuando ya entre en la etapa. Ustedes ven esa parte morada, lila que ustedes van a ver ahí. La duración de la etapa de esto puede ser variable, puede ser 5 años, puede ser 4 años, 3 años, 2 años, 1 año, es variable, ¿no? Hasta cuando ya deja de menstruar 1 año, ya entramos ya a lo que es la menopausia o posmenopausia, ¿no? Hasta que ya la mujer fallece, ¿no? En cambio, el ciclo menstrual, y de igual manera, ya comienza a ser irregular, variable, torna años que se vuelve regular y otra vez o dura más o dura menos, ya comienza a ver todo ese trastorno hasta cuando ya pasa 1 año, ya la mujer ya entró, ya pierde ese ciclo menstrual, ¿no? La etapa de la fase folicular, como expliqué en su inicio, la fase folicular nos vamos a referir a los folículos, de esa etapa del folículo del ovario, ¿no? Que ocurre en los primeros 14 días. Entonces, en esa etapa irregular, hasta 3 años antes, ya comienza a ir, inicialmente puede ser normal, pero ya comienza a acumularse. Mientras cuando ya se va acercando a la etapa menopáusica, ya va aumentando más de 10, 20, 30, ¿no? Hasta cuando ya llega a ser mayor de 40, ya estamos frente a un cuadro ya prácticamente menopáusica, ¿no? Entonces, en esto, doctores, desde el punto de vista menstrual, inicialmente hay, en el síndrome climatérico, hay un sangrado irregular. Como les decía, el ciclo se adelanta, se atrasa, va, viene, desaparece 6 meses, 8 meses, vuelve a aparecer otra vez. Es decir, lo pone prácticamente irregular. Desde el punto de vista vasomotores, por esta deficiencia de estrógeno, aparece el bochorno, el sofoco, las palpitaciones, el mareo, la cefalea, el mareo que le molesta, ¿no? La sudoración específicamente en la noche le da. Dice, doctor, me levanto con toda mi ropa de pijama mojado, dicen ellos, ¿no? Desde el punto de vista genitourinario, en la vagina se vuelve más lisa, pierde su estrógeno ahí, no tolera un acto sexual, no disminuye el apetito sexual, por 2 motivos, uno porque no tiene estrógeno y otro porque la vagina se va secando, entonces una relación le va a doler bastante, una vagina que está seca y una relación, pues no, la fricción mismo le va a doler. Hay un prurito, como si ella le dice, doctor, como si tuviera ají en la vagina. Me pica, doctor, me lavo 2, 3, 4 veces al día, me pasa 10 minutos, 15 minutos y sigo con lo mismo, ¿no? Es porque ya no tiene estrógeno, ya no tiene esos bacilos de Doderland, ya no tiene ya la defensa de la mujer, ¿no? Y está más provista a tener esos cuadros inflamatorios, cuadros infecciosos que puede haber. Y secundariamente esto ya comienza a perder la elasticidad y por lo tanto ya comienzan a caerse los órganos pélvicos. Ya aparece lo que son el prolacto, citocelo, hidrocelo, histerocelo, lo que ustedes crean ahí, por una deficiencia del piso pélvico porque ya no tiene estrógeno, ¿no? Esos músculos se vuelven hilachas, más aún si no tienen el estrógeno adecuado, ¿no? Y desde el punto de vista
psicológico, estas mujeres tienden a llorar fácilmente, se deprimen. Estas mujeres, ¿no? Hay un insomnio, eh, hay un conflicto de personalidad, entra lo que es el famoso celo. Quieren tenerlo al esposo al lado y a la vez, cuando está a su costado, lo quieren botar, ¿no? Esa dualidad de personalidad. Esta mujer fácilmente tiene al llanto. Ustedes a una mujer de esa edad, ustedes le dicen, tú estás vieja, es como insultarle lo peor. Yo le menciono, ustedes son médicos, entonces le digo para que no se utilice esa palabra con nuestra paciente, ¿no? Nunca le digo, usted ya está vieja. Ni de broma, sino a veces en la familia podemos utilizar ese término y es un poco chocante para la mujer, ¿no? Puede haber otro tipo de palabras que podemos manejar y dar a entender que esta es parte de la evolución. A veces ellas se ponen a vibrar y piensan que ya la muerte está cerca, piensan que ya no sirven para nada, piensan que solamente sirven para cuidar la casa o para cuidar al nieto, ¿no? O sea, su calidad de vida se va perdiendo, ¿no? Y esos puntos que a veces nosotros pasamos desapercibidos, no, esto pasa, no, esto no, es tan importante esa parte que nos ayuda a nosotros bastante para su corrección y tratamiento, ¿no? Después viene ya otras manifestaciones, como ya les mencioné a ustedes, ¿no? La osteoporosis, la osteopenia, donde el hueso se vuelve pues, prácticamente tan débil que una simple caída sufre fracturas en las mujeres. Otra viene con el cáncer de mama, por mal uso de la terapia de reemplazo hormonal. Por eso que ante una paciente hay que saberle pedir las pruebas antes del tratamiento, ¿no? Hay que saberle pedir a nuestra paciente qué cosa tiene que tener antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Porque podemos tener una paciente que puede tener un nódulo ahí, canceroso en la mama y le damos esto y vamos a un parto, ¿no? Y lo que es peor, van perdiendo la memoria. Están conversando con ustedes, ustedes habrán experimentado de repente con las mamás o con las abuelitas ahí, o con las tías, uno está conversando y se les va la idea fácilmente, ¿no? Dice, ¿de qué estamos conversando? Entonces, para recorrer demora bastante y se les pierde toda la hilación. La hilación de una conversación se pierde, pues, ¿de qué estamos conversando? ¿O en qué me quedé? ¿Qué cosas te estaba diciendo? Son palabras que ya nuestros pacientes ya mayores tenemos que ir pensando poco a poco que de repente no hay una buena irrigación cerebral, ¿no? Y ya ustedes saben qué cosas que exámenes irle pidiendo, que ahora les voy a mencionar. Pero entonces, lo que quiero es que ya ustedes vayan teniendo la idea ante este cuadro, que no es tan simple, ¿no? La menopausia lo de como es una etapa. No, ustedes están viendo acá todos los problemas que puede acarrear esta mujer. Es muy diferente tratar, es muy diferente tratar a una mujer con útero y es diferente tratar a una mujer sin útero, doctores. Yo tengo una mujer de 50 años de edad con útero y otra sin útero. ¿Qué cosa le doy? ¿Por qué tiempo le doy? O es muy diferente tener una mujer de 20, 25 años sin útero y sin ovarios, a tratar a esa mujer que tenga 60 años con útero. ¿Se da cuenta? El tratamiento tiene que estar individualizado para el tipo de paciente y para la historia clínica que usted haga. El ejemplo que le doy a ustedes, una mujer de 20, 25 años que ha sido tirotomizada con ovarectomía bilateral por alguna situación que apremió, llámese una perforación uterina, por abortos manipulados, por una pelviperitonitis con una pelvis congelada, una neoplasia tal vez, donde se venga el médico o se ve obligado a hacer la histerosalpingografía, perdón, la histerectomía abdominal más la ovarectomía o la salpingoforectomía bilateral, ¿no? Entonces saca todo y esa mujer ya lo llevamos a la menopausia inmediatamente. Por lo tanto, la calidad de vida de la mujer ya es malo y la expectativa de vida se recorta bastante, ¿no? Imagínense, esa señora a los 25 años se iba a operar y a los 40 años de edad prácticamente va a parecer una mujer de 60, 65 años de edad, si es que llega a esa etapa, ¿no? Y toda la vida no va a estar usando estrógeno, por lo tanto, ¿no? ¿Ven? Se dan cuenta que esto va cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pedir? Cuando ya tengan ustedes la sospecha clínica en nuestra paciente, ¿qué cosa pedir o qué base debemos tener para dar un tratamiento oportuno?
yo quiero manejar como mora. Entonces, en general, pidan ustedes una mamografía, una ecografía de mama, piden una ecografía transvaginal, hagan un Papa Nicolau, piden un perfil lipídico, que hagan glucosa, urea, creatinina, y algunas veces las pruebas tiroideas, ¿no?